Para este video vamos a ver cómo se genera un cuestionario. Entonces, por aquí ya he creado uno dentro de esta unidad, pero vamos a hacerlo desde el principio. Entonces, dentro de su curso donde tienen las unidades, van a hacer clic donde dice añade una actividad o un recurso y vamos a seleccionar la actividad que dice cuestionario. Entonces le damos clic en agregar y nos manda a su respectiva configuración, nos pide un nombre. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un cuestionario computación 2. Nos pide una descripción, obviamente ahí ustedes agregarán la descripción si lo desean. Y cuál es el resto de la configuración. Aquí en temporalización viene una serie de configuración respecto a partir de cuándo quieren que se muestre o se habilite más bien ese cuestionario. Por ejemplo, podemos habilitarlo desde ahora mismo, pero ahí dependerá de cómo quieren controlar esa parte con sus estudiantes. En cerrar cuestionario, pues igual puede ser ese mismo día, pero digamos que a lo mejor en una fecha posterior, incluso aquí puede ser no sé, desde las 20 horas, que nada más tengan un tiempo, o pueden dejar solamente el de la fecha de inicio y el de cierre pues lo dejan así como desactivado, porque pueden configurar un límite de tiempo. Por ejemplo, aquí le doy a habilitar. Supongamos que el cuestionario se va a habilitar a partir de las 8:59 y el estudiante va a tener, no sé, 30 minutos para contestar. ¿Okay? Entonces, como quiero que este ejercicio se habilite pronto, entonces vamos a decirle aquí que se habilite desde la hora que tengo actualmente, que serían las 18:30, por ejemplo. Okay, y el estudiante va a tener, por ejemplo, 30 minutos. Ahora, cuando el tiempo ha terminado, es decir, cuando pasen estos 30 minutos, ¿qué es lo que se va a poder realizar? Que el envío se realice en automático, o el estudiante va a tener un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no responder más las preguntas. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces ahí ustedes decidirán cuál es la mejor opción. Entonces aquí el periodo de gracia, en caso de seleccionar esto del periodo de gracia, pues aquí deberán configurar el periodo. Ahora, en cuanto a calificación, en calificación pues pueden otorgarle cuál sería la aprobatoria, límite, o puede ser sin ninguna calificación. En cuanto a intentos permitidos, aquí es importante los intentos porque pues generalmente si todavía tiene el tiempo de contestar el estudiante, pues puede hacer múltiples intentos y hasta que le atine a la respuesta correcta. Entonces yo les recomiendo que solamente tengan un solo intento. Ahora, en cuanto al esquema, aquí cómo quieren que se muestre, que se cree una página por cada pregunta o por cada 2 preguntas, es decir, que les va a ir, muestra 2 y se cambia de página, o porque cada pregunta muestra una página diferente. Entonces ahí ustedes decidirán de qué manera quieren mostrarlo al estudiante. Puede quedarse una pregunta por página. Aquí hay más opciones, método de navegación libre o secuencial, puede ser secuencial. Comportamiento de las preguntas, aquí es importante si les dice ordenar al azar las respuestas. Esto es recomendable cuando no, a lo mejor las respuestas pues no son así como ninguna de las anteriores. Bueno, ahí ustedes decidirán. Lo que hace es como revolver las respuestas de cada pregunta. Comportamiento de las preguntas, pues pueden dejar con retroalimentación diferida. Hay otras opciones, pero bueno, esas ya las podrán explorar después.
Opciones de revisión, pueden dejar esta por defecto. En apariencia, pues es relacionado a los decimales de la calificación. Y finalización de actividad. Aquí en finalización de actividad, es decir, el rastreo de finalización, los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada o no indicar finalización de la actividad o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Entonces aquí pueden elegir de igual manera qué es lo que quieren que suceda. ¿Okay? Entonces aquí pueden dejarlo al estudiante. Y bueno, aquí qué es lo que ustedes desean, que el estudiante debe ver esta actividad como finalizada. Bueno, está por defecto. Requerir calificación también es una opción por defecto. Y bueno, eso es lo único que se puede considerar cuando marcan esta opción. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a dar guardar cambios y mostrar. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasó? Solamente como que se dispuso el espacio para este cuestionario, pero es un cuestionario vacío porque no tiene ninguna pregunta. Entonces aquí aparece, por ejemplo, que el cuestionario va a estar abierto desde el jueves 25 a partir de las 6:30 y el estudiante va a tener un límite de tiempo de 30 minutos. Si queremos agregar las preguntas, pues entonces vamos a dar clic donde dice editar cuestionario. ¿Okay? Para este ejercicio voy a utilizar este cuestionario. Obviamente aquí son muchas preguntas, yo solamente voy a agregar 4 para mostrar cómo se pueden agregar preguntas de opción múltiple. ¿Okay? Entonces voy a utilizar estas de la pregunta 1 a la pregunta 4 y noten que, por ejemplo, aquí lo que está en amarillo pues son las respuestas correctas de cada uno de los cuestionamientos. Entonces, para que al momento de que se vayan generando las preguntas, nosotros vayamos marcando cuál es la respuesta correcta. Entonces, me voy a regresar a mi edición de preguntas. Y entonces aquí aparece vacío. Ahorita no hay ninguna pregunta agregada y me dice calificación máxima. Obviamente ustedes aquí pueden editar esta opción dependiendo de las puntuaciones que ustedes le den a cada cuestionamiento o a cada pregunta. Entonces aquí pueden marcar que les reordene las preguntas y aquí le vamos a dar clic en agregar una nueva pregunta. Entonces aquí en agregar una nueva pregunta nos aparecen múltiples opciones de preguntas que podemos generar, desde una respuesta corta, una numérica, incluso enviar un ensayo, una especie de calculadora, verdadero o falso, de emparejamiento, etc. Entonces ahorita vamos a hacer las más prácticas, opción múltiple, y le damos en agregar. Entonces aquí nos dice, bueno, este cuestionario forma parte de este curso. Nos pide un nombre de la pregunta. Aquí pues voy a poner una especie de como de números, va a ser la pregunta 1. Y del cuestionario que les mostraba anteriormente, pues voy a copiar tal cual la pregunta aquí en el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una memoria volátil y una memoria permanente? En este caso, esta pregunta tiene 4 posibles respuestas. Entonces, una vez que pusieron el enunciado, aquí les dice cuál es la puntuación por defecto para esta pregunta. Pues quiero que valga 2 puntos, ¿no? La respuesta correcta va a valer 2 puntos. Y entonces me dice una o varias respuestas. Pues solamente quiero que el alumno tenga una sola respuesta y que sea la correcta, ¿no? Y aquí me dice cómo enumerar tus selecciones, es decir, es como el formato de cómo aparecen las respuestas. Puede ser enumerado o con letras, y ahí ustedes decidirán. Y en las respuestas aparecen 5 espacios por defecto. Dice elección 1, elección 2, hasta elección 5. Sin embargo, no es obligatorio que pongan las 5 respuestas. A lo mejor nada más son preguntas de opción múltiple de 3 respuestas, pues ocupan 3 espacios.
En este caso yo voy a poner la primera respuesta, la memoria volátil, pongo mi segunda elección, pongo mi tercera respuesta y mi cuarta respuesta. Ahora, estas respuestas dependen de esta pregunta. Sin embargo, de estas respuestas yo tengo que marcar cuál es la respuesta correcta. En el caso de esta pregunta, la respuesta correcta es la que dice A y B son incorrectas. ¿Okay? Entonces digamos que como esta es la respuesta correcta, le voy a poner una puntuación del 100%. ¿Okay? Y el resto se queda tal cual. Y aquí me dice múltiples intentos. Aquí es una penalización por cada intento, en el caso de que le permitan hacer ahí intentos, ¿cuál es la penalización? O sea, ¿cuánto le van quitando a lo que cuesta ese intento? Entonces le podemos dar guardar cambios y ya tenemos aquí la primera pregunta. ¿Okay? Podemos agregar una segunda, igual de opción múltiple, siguiendo el mismo procedimiento. Aquí le voy a poner pregunta 2. Voy a copiar de las preguntas que les mencionaba en el PDF, que es un sistema operativo. Voy a ir copiando mis respuestas. Respuesta 1, obviamente ahí es una respuesta larga. La respuesta de la elección 2. La respuesta de la elección 3 y de la 4. ¿Okay? De estas 4 respuestas, la respuesta correcta es la primera, entonces a esta le pongo el 100%. Y guardo mis cambios. Y ya aquí, como cuando creamos el cuestionario le puse que me fuera creando una página por cada pregunta, pues aparece aquí. Página 1, pregunta 1. Página 2, pregunta 2. Entonces, aquí no le puse la puntuación. De hecho, le pueden editar. Aquí le ponen, por ejemplo, pues quiero que valga 3. Y le dan Enter. Y ojo, aquí aparece una coma. No es punto, es coma. Entonces, aquí agrego una tercera pregunta de opción múltiple. Y en este caso, mi pregunta es: ¿qué se entiende por memoria caché? ¿Okay? También tiene 4 posibles opciones de respuesta. Aquí la puntuación, bueno, ahorita la dejo para después modificarla. Esta es la primera respuesta. Segunda respuesta. Estoy copiando y pegando de un archivo que ya tenía. Entonces, tercera respuesta. Y por último, la cuarta de respuesta. De estas 4, la tercera elección es la que le otorgo el 100%. ¿Ok? Y guardar cambios. Ahora, supongamos que mi cuestionario solamente es de 3 preguntas. Obviamente, pues cuestionario tiene más, ¿no? Y aquí el total de calificación dice que van 6 puntos, porque va 3 de esta, más 2 y más 1 de esta, cuando en realidad la calificación máxima es 10. Entonces la puntuación de aquí de las preguntas debe de coincidir con esta puntuación máxima. Entonces pongamos que aquí de estas 2 son 5 y supongamos que a esta yo le otorgo un valor de 5, ¿okay? Para que me cuadre. Entonces digamos que si el alumno contesta correctamente las 3 preguntas, pues tiene una calificación máxima de 3. ¿Okay? Digamos que ahí ya quedó listo nuestro cuestionario. Entonces si me regreso al apartado acá, entonces aparece aquí cuestionario computación 2, ¿okay?
que fue el cuestionario que acabamos de crear. Si le doy clic ahí, me dice, este cuestionario está abierto en jueves 25 de junio a partir de las 6:30, que es la fecha actual, y ya se encuentra activo. Y todos los alumnos que se encuentren matriculados en esta materia podrán ver este cuestionario. Entonces voy a entrar con la cuenta de uno de los usuarios que están matriculados. Por ejemplo, este es un usuario matriculado, ¿sí? Es el estudiante 1. Y a él le va a aparecer aquí, cuestionario computación 2. Y me dice aquí, intentos permitidos 1. Este cuestionario está abierto desde el jueves. Límite de tiempo 30 minutos. Obviamente este cuestionario tiene 3 preguntas. En menos de 30 minutos lo va a poder realizar. Entonces aquí el estudiante va a poder ingresar. Ojo, es el estudiante 1. Intentar resolver. Y cuando el estudiante le da clic ahí, dice, le manda el siguiente mensaje. El cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos, que fue el que configuramos anteriormente. El tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que desea empezar ahora, entonces aquí es importante que se le mencione al estudiante que una vez que le dé comenzar, pues ese ya va a ser su único intento, si es que así lo configuraron, y que pues ya no le va a dejar contestarlo después. Entonces vamos a dar comenzar intento, y como configuramos que vaya apareciendo una pregunta por página, pues aquí aparece una sola pregunta. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Y obviamente, como en la configuración también le pusimos que que cambiara el orden de las respuestas, pues por eso aparece revuelto. Entonces este tipo de preguntas que pusimos aquí, de respuestas, perdón, A y B son incorrectas, pues digamos que tendría que configurarlo que se quedara fijo para que pudiéramos poner este tipo de respuestas. Entonces para esta pregunta me parece que esta era la respuesta correcta. A ver, vamos a ponerla aquí y le doy siguiente página. Y ahora la pregunta 2, vamos a elegir ninguna de las anteriores. Y aquí es un tipo de memoria RAM. Y le damos aquí, si notan aquí, tiempo restante 29 minutos, pero obviamente es muy pequeño. Terminar intento. ¿Ok? Entonces ahí el estudiante ya contestó todo su cuestionario, ya es una respuesta guardada. ¿Ok? Y como le resta tiempo, incluso pues puede volver al intento y le deja cambiar aquí, pero sin embargo lo puede penalizar. ¿Okay? Entonces aquí el estudiante deberá decir enviar todo y terminar, y le manda, en vez de que haga el envío, una vez que haga el envío no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario, pues le puede dar que sí. Y entonces una vez que finaliza, le aparece un resumen de todas las preguntas, incluso a cuáles les acertó. Por ejemplo, en el caso de la primera, pues esta era la respuesta correcta. En el caso de la segunda contestó mal, pero le pone cuál era la respuesta correcta, al igual que la tercera pregunta. ¿Okay? Entonces aquí le puede dar clic en finalizar revisión. Y pues le muestra un resumen de su calificación o de los aciertos que tuvo respecto a la calificación máxima que pudo haber obtenido. Entonces me voy a regresar ahora a mi sesión de donde generamos el cuestionario, que era cuestionario 2. Ahora estoy en mi sesión, en la de maestro, maestra. Entonces aquí, por ejemplo, como ya tuvimos un alumno que lo contestó, yo puedo darle clic aquí donde dice cuestionario computación, ¿sí? Y acá en donde aparece del lado derecho el engrane, me dice, ya me da una serie de opciones que dice resultados, calificaciones, respuestas detalladas, estadísticas o incluso una calificación manual. A pesar de que el estudiante ya contestó y a lo mejor por ahí pues
no sé, cuando si ponemos preguntas abiertas y a lo mejor por ahí sí le atinó a la respuesta y el sistema lo puso como erróneo, pues ustedes lo pueden modificar, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, aquí en calificaciones, me dice, ¿qué quieres ver en tu informe? Usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario, en curso, atrasados, finalizados. Y en este caso, pues solamente pues es el único estudiante, el que ya contestó, que solamente le atinó a dos perdón, a una de tres. Y esta es como la serie de cosas que pueden ver en sus cuestionarios. Pueden ver estadísticas, que bueno, es los intentos, ok, número total de intentos completados. Y bueno, eso sería a grandes rasgos. Bueno, aquí les aparecen unas gráficas. Aquí pues solamente es una persona la que contestó. Aquí les aparecería todo lo de sus estudiantes. Y bueno, hasta aquí finalizamos esta parte de el cuestionario.